a Córdoba Capital. Nos vamos justamente a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba, porque como habíamos anticipado al comienzo de nuestro programa, la idea es hablar de los ciberdelitos y en particular el sexting. ¿Qué es el sexting? Lo hemos hablado ya justamente con Lucía da Silva Santos, con quien ya estamos en contacto. Ella es la responsable del área de navegación segura, dependiente de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba. ¿Cuáles son los riesgos del sexting? ¿Por qué se da esto? Hoy están creciendo este tipo de modalidad del sexting, no solamente en adolescentes, jóvenes, sino también en adultos. Bueno, ya estamos en contacto con Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? Gracias por estar del otro lado. Buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes. Muchísimo gusto de estar de nuevo en tu programa. Buenas tardes a toda la audiencia y a todo tu equipo. El gusto es Eh, nuestro, Lucía. Sabemos que vos estás en el área de navegación segura, ¿no? De la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba. Y qué mejor que hablar con vos con respecto al trabajo que vienen haciendo desde esa área, con respecto a la concientización y el buen uso de las redes sociales, de Internet, ¿no? Así es, Jorge. Hace más de 10 años que desde la Defensoría del Pueblo venimos trabajando en estas temáticas, como vos decís, promoviendo un uso responsable, saludable, crítico, reflexivo de las nuevas tecnologías y sobre todo en estos nuevos fenómenos que han aparecido por la irrupción masiva del Internet móvil a través de los teléfonos celulares, que implican una relación muy directa con nuestra sexualidad y teniendo en cuenta que la sexualidad es el núcleo duro de nuestra intimidad. Así que sobre este tema venimos trabajando hace muchos años, focalizándolo en grupos vulnerables, como vos decías, niñas, niños y adolescentes, pero también en las mujeres. Porque como Eh, bien sabes, la consecuencia no deseada sí. del sexting es la difusión del contenido íntimo y las mujeres somos siempre las víctimas. Lucía, hoy el sexting, si bien en otras oportunidades hablamos con vos del peligro que es esto de la aplicación del sexting con adolescentes, entre adolescentes se realiza mucho, pero hoy también es una práctica que lo hace también jóvenes, adultos también, y tiene sus riesgos, ¿no? Absolutamente, Jorge. Me parece re bueno lo que estás diciendo, porque vuelvo un poco con el tema de la sexualidad. Por ahí todavía como sociedad no nos animamos a hablar de estos temas, entonces siguen siendo temas tabú. Pero el sexting no es una práctica exclusiva de los adolescentes, sino que atraviesa a todas las edades, tanto a los adultos, a las personas mayores. Es una práctica que atraviesa a todas las personas, a toda la sociedad y que tenemos que tener mucho, digamos, mucha responsabilidad a la hora de practicarlo porque una de sus principales consecuencias es la difusión de ese contenido. Y ya sabemos que cada vez que sucede este tipo de consecuencia, lamentablemente la sociedad sigue mirando a la víctima, ¿Qué es a la mujer. concretamente, Lucía, qué es concretamente el sexting? Para la gente que está escuchando por primera vez esta palabra o que por ahí no tiene tanta, digamos, introducción en lo que es la tecnología, las redes sociales e internet, ¿qué sería practicar el sexting? El sexting tiene que ver con el intercambio voluntario que se realiza a través de medios electrónicos de contenido íntimo. Pero cuando yo hablo de un intercambio voluntario, tengo que tener en cuenta que ese intercambio también debe ser consentido. Debe haber consentimiento de ambas partes. Y sobre todo que ese consentimiento debe ser expresado de manera libre. ¿Qué quiere decir esto? De que yo no puedo estar ni dormida, ni bajo efectos de estupefacientes, no debo estar bajo amenazas. En ese sentido, yo puedo prestar mi conformidad y decir, sí, estoy dispuesta a tener esta práctica. Ese consentimiento también debe ser reversible. Es decir, hoy voy a intercambiar fotos íntimas con mi pareja y mañana decido no hacerlo. Y es reversible. Y eso debe ser entendido por la otra parte, que de ninguna manera debe exigirme más contenido, ni obligarme a dar más contenido o amenazarme con que va a ser público lo que ya tiene. Que ahí ya entramos como en una segunda fase del sexting, entendida esta como la difusión de contenido íntimo sin consentimiento de la persona que allí aparece en esas imágenes o videos.
¿Quedó Claro, claro, Jorge, más o menos? sí, Lucía, es como que la segunda parte que vos haces referencia es como que ya entra la extorsión por alguna de las partes, digamos, si vos no mostrás otra imagen o algo más, yo te puedo difundir lo que ya me pasaste y cosas así sería. Exactamente, ahí hablamos ya de amenazas, extorsión, que puede o no existir, porque ahí ya estaríamos hablando también de otro delito. Pero en algunos casos no hay amenaza, no hay extorsión, pero lo mismo existe la difusión de este tipo de contenido, ya sea a través de grupos de pares, en algunos casos de los adolescentes, a través de grupos de amigos, en el caso de personas mayores, o a veces cuando se publica directamente en las redes sociales, con el impacto altísimo y sumamente vejatorio para quienes son las víctimas, ¿no? Porque no hay aspecto de la vida de una persona que no se sienta afectado cuando suceden estas cosas. Lucía, esto, digamos, tiene forma de denunciarse, tiene valor, digamos, la denuncia, ¿puede hacer algo la justicia o todavía esto es algo que está en una línea muy finita y que no se sabe para qué lado va a hacerse justicia en un caso de este tipo de extorsiones, amenazas o que se difundan las imágenes? Sí, Jorge, hay que denunciar, siempre hay que denunciar este tipo de difusiones de contenido porque afectan bienes jurídicos protegidos como la intimidad, la privacidad y en el caso de que hubiera amenazas o extorsión, la libertad. Pero aún en la República Argentina no tenemos un delito específico, típico, que configure este hecho de la difusión de contenido íntimo. No obstante, está bueno tener presente que el año pasado en Córdoba hubo una imputación a una persona de 18 años que había difundido contenido íntimo editado por inteligencia artificial y que un fiscal de acá de Córdoba, totalmente innovando en la jurisprudencia y en las prácticas judiciales que teníamos hasta ese momento, imputó a la persona esta de 18 años por lesiones graves, por el daño psicológico que le había ocasionado, intermediando violencia de género. ¿Por qué? Porque hay una cosificación sexual de la mujer cuando se generan este tipo de contenidos o cuando se difunde este tipo de contenido en entornos digitales. Tengamos presente, Jorge, también que desde el año pasado tenemos la ley Olimpia, que modificó todo lo que es la legislación de protección y de erradicación de la violencia contra la mujer, incorporando los escenarios, los entornos digitales como escenarios y ámbitos donde se puede reproducir la violencia hacia las mujeres. Claramente hay que denunciar, aun cuando por ahí parezcan que faltan las herramientas legislativas, y por eso también cada vez que hablamos de este tema volvemos a poner énfasis en la necesidad de interpelar al Congreso para que sancione las modificaciones al Código Penal que hacen falta, para que cuando pasen estas cosas, en definitiva, haya más herramientas para poder perseguir a los culpables. Pero por sobre todo, Jorge, sensibilizar a la sociedad, porque hace falta que la sociedad condene rotundamente a quienes vulneran derechos, a quienes difunden este tipo de contenido y que dejemos de mirar a la víctima con la pregunta de siempre de ¿para qué mandaste esta foto? ¿No? Hay Claro. que tener en cuenta, Jorge, que el sexting es una práctica legítima, no es un delito en sí mismo, pero como bien vos lo decías, contiene muchos riesgos y sobre todo muchas alertas para las mujeres. Lucía, tengo entendido, o al menos no sé si ustedes esto lo recomiendan también, porque ya el sexting es una práctica instalada, que lo hace, como decíamos al comienzo de esta entrevista, ¿no? Adolescentes, jóvenes, adultos y demás. Una práctica que está instalada, que como bien lo acabas de decir, no es nada ilegal y nada que se parezca. Pero digo, al estar esto instalado, ustedes por allí recomiendan, sugieren, por ejemplo, cuando se practica el sexting, que no se muestre en una foto que se manda íntima el rostro, la cara sería, ¿no? Exactamente. Un par de recomendaciones que hacemos siempre en relación a esto. Nunca enviar contenido bajo amenazas o presiones. En segundo lugar, anonimizar las fotos, los videos. Esto quiere decir de que si llegado el caso que ese contenido se difunda, no impacte en mi intimidad, en mi identidad, perdón. Claro. También
encriptar este tipo de contenido con buenos patrones, con buenas contraseñas, con antivirus, eliminar los contenidos que pude haber generado de prueba, que no ande con el teléfono celular en la mano y con todas las fotos ahí guardadas. Y por último, y fundamentalmente también, un dato tecno que damos, recomendamos a la audiencia buscar páginas que se dedican al seguimiento de este tipo de contenidos en el tráfico digital, en las plataformas. Hay ONG que están dedicadas especialmente para seguir contenido íntimo a través de lo que se denomina hash, que viene a ser un sello de agua para que la gente lo entienda, que vos le pones a ese contenido y después podés saber cuál es el seguimiento que está teniendo o si es que en algún caso ha sido difundido o se está traficando en algún sitio de adultos o lo que fuere. Ah, bien. Entonces, Lucía, y esto último que usted hace referencia, quién lo asesora eso? La gente que por ahí no sabe, ¿con quién tienen que hablar para poder hacer este sello de agua, como bien vos decís? ¿Quiénes son los que pueden mira, implementarlo? es muy intuitiva la página. Vos buscas páginas en el Google, por ejemplo, que es un buscador, podés buscar páginas de seguimiento de material de abuso, porque en realidad lo que buscan es fundamentalmente estas situaciones, y detener la difusión de estas imágenes. Eso como un dato tecno, pero también, Jorge, sensibilizarnos como comunidad y como sociedad para generar empatía. Y en estos casos, ¿qué es generar empatía? Es cuidar la privacidad del otro, no solo la mía, sino cuidar la privacidad del otro deteniendo la difusión de imágenes íntimas. Comprometerme, ser responsable en línea y no difundir el contenido que, por un acuerdo de confidencialidad, en algún momento alguien me ha compartido. Bien, Lucía, hoy vos recién tocabas el tema de la inteligencia artificial. Vos como encargada del área del programa, digamos, de navegación segura, hoy la inteligencia artificial está en tapete de todo y realmente se debe hacer complicado trabajar cuando se mal utiliza esto de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial. Es así, Jorge, hemos tenido algunos casos el año pasado, no sé si te acordás el caso de Emma, una nena, una niña de 14, 15 años, no recuerdo bien la edad, que termina quitándose la vida frente a la viralización de un contenido íntimo generado con IA. O sea, realmente una situación totalmente que se va de las manos y que hoy por hoy algunos sitios, algunos informes reportan que ha aumentado 360% las fotos publicadas en web de niñas y niños de 7 a 10 años por el uso de la inteligencia artificial. Está haciendo estrépito en toda nuestra, digamos, el año pasado, por ejemplo, los casos en escuelas en donde los adolescentes editan Sí. contenido, fotos de sus compañeras, de otras alumnas, y que terminan subiéndolas a sitios pornográficos, con el impacto, vuelvo a decir, que eso causa en las víctimas. Es realmente preocupante. Tampoco tenemos en el Código Penal un delito específico que tipifique sobre la creación de contenido con IA que afecte la sexualidad o la intimidad sexual de las personas, pero sí creo que también interpelar al Congreso en este sentido y sobre todo las tecnológicas, ¿no? Que vayan empezando a pensar en qué herramientas pueden crear para que, así como hoy en día es tan accesible, tan masivo el uso de la IA para generar, editar contenidos, pues que también haya herramientas que nos permitan reconocer rápidamente si una imagen o un contenido es real o es falso, porque estamos frente a una situación realmente que se nos va de las manos y que está afectando fuertemente derechos protegidos. Claro, ustedes que trabajan allí en este programa de navegación segura, imagino que tienen también por allí algunos datos estadísticos de estos ciberdelitos. Las víctimas, creo que vos lo decías al comienzo de la nota, generalmente son mujeres. ¿Hay casos que se dan delitos que los sufren o que las víctimas son hombres? Puede haberlo, no digo que no, no digo que no, pero mayoritariamente las víctimas son mujeres. Por eso se habla
de violencia de género digital, puntualmente, porque claramente, y esto tiene que ver con algunas cuestiones que, fíjate vos, en la sociedad hoy en día es mucho más cuestionable que aparezca la imagen desnuda de una mujer que aparezca la imagen desnuda de un hombre. Todos hemos normalizado la desnudez en el varón, es muestra de virilidad, de fuerza, de dominio, mientras que cuando una mujer aparece desnuda, eso se simboliza, digamos, en primer lugar, queda al juicio de la opinión pública de todos que van a entrar a condenarla y opinar sobre su sexualidad, sobre lo que tiene que hacer, sobre lo que tiene que mostrar o no mostrar. Entonces digo, hay una normalización en el sentido de que cuando vemos una mujer desnuda, lo primero que pensamos es que no solamente para qué se meten algunas prácticas, porque empezamos a hablar de cómo debe comportarse la mujer puertas adentro, ¿no? Entonces empezamos a tildarla de prostituta, por decirlo livianamente, o empezamos a hablar de la moralidad de esa mujer cuando aparece desnuda. Algo que no sucede cuando son los hombres víctimas, razón Claro. por la cual digo, lo que pasó con la foto de Luciano Castro, en ningún caso nos pusimos a hablar de la moralidad de Luciano Castro. Sin embargo, ¿cómo hablamos de los casos de otras famosas? Voy a hablar de los famosos porque es más Es fácil. más, Por ejemplo, Florencia perdón Peña. Lucía, es más, el caso que vos citás de Luciano Castro, no solamente que no se hablaba del caso, sino que se lo halagaba en un momento también a esa imagen, esa foto, ¿no? Totalmente, totalmente. Mientras que cuando hablamos de famosas que se les han viralizado o disparado, o se han hackeado sus dispositivos y han encontrado fotos íntimas, siempre la condena social es totalmente distinta, y siempre poniendo foco y mirando a la víctima, en lugar de mirar quienes vulneran sistemas, quienes vulneran dispositivos o quienes rompiendo acuerdos de confidencialidad comparten contenido que ha sido intercambiado solamente para un consumo íntimo y personal de Claro. ellos. Lucía, ahora pregunto, en dónde se lo encuadra, por ejemplo, que son muchos los casos, creo que hay denuncias y demás, donde, por ejemplo, hombres que se convierten en víctimas porque quieren practicar, no sé si sexting con alguien que supuestamente es real del otro lado, que conoció a una mujer, le piden fotos íntimas, se pasan y al ratito se pasan los teléfonos y al ratito lo llaman y resulta que es un hombre que lo empieza a extorsionar, que le dice si vos no me depositas tal cantidad de plata yo difundo y te muestro todo en redes y demás. ¿Esto en qué se lo encuadra, digamos? Bueno, ahí ya hay, en general, eh, en principio un engaño, ¿no? Porque se han usado software del otro lado para hacerle creer. Tenemos el caso de Peteco Carabajal, que fue muy conocido, en donde a través de un software fue engañado que estaba hablando con una mujer real, digamos, con una persona real. Después entra a tallar el tema, si hay una amenaza, una extorsión de que va a ser publicado determinado contenido o determinado chat que pueda haber intercambiado con ese software, Claro, ahí entra a tallar un delito contra la libertad, entonces será extorsión, amenazas, y en el caso de que hubiera habido un pago, un dinero para evitar esa publicación, claramente hay una defraudación. Entonces, bueno, hay algunas herramientas, algunos recursos en el Código Penal para poder perseguir este tipo de acciones. Puntualmente, como yo te decía, en la difusión de contenido íntimo no tenemos un delito específico, pero si estuviera rodeado de amenazas, de extorsiones, bueno, ahí se recurre, porque también está, digamos, hay un concurso de delitos en esa sola acción, entonces hay maneras de poder perseguir y necesariamente hace falta las denuncias, ¿no? Eso es claro. lo más importante. Cuando te sientas víctima de estos hechos, sí o sí denunciar a la unidad judicial más cercana y tener presente que en ese caso siempre para hacer este tipo de denuncias hace falta llevar el dispositivo, el que sea, a donde vos puedas mostrar las fotos, los chats, lo que te está intimidando, amenazando o las publicaciones que se hayan hecho en las redes sociales.
y no borrar ninguna prueba. Eso es sumamente importante también. Lucía, muy interesante el tema para continuar hablando sin lugar a dudas y lo vamos a planificar seguramente para otra entrevista, ¿eh? Muchísimas gracias desde ya por este contacto y bueno, también destacar de este trabajo que llevan ustedes del área de programa de navegación segura, ¿no? Que lo trabajan desde la Defensoría del Pueblo de la provincia. Muchísimas gracias, Jorge, a vos y a tu equipo por el interés puesto siempre en relación a estos temas, que por ahí a veces no falta agenda a pesar de la importancia y el impacto que tienen en la comunidad. Gracias, Lucía, que tengas buen día. Gracias, igualmente. Chao, gracias. Ahí estaba, Lucía da Silva Santos, encargada, responsable del área de